El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, decía el buen Pablo Milanés. Vamos a hablar de otra cosa que me queda muy cerca además, fíjense. Creatividad y drogas. Ya que estamos en estos temas, un grupo de investigadores de la Universidad de Essex en el Reino Unido y de la Universidad de Humboldt en Berlín hicieron un análisis de cientos de papers, de artículos científicos sobre las drogas y sus efectos. Dicen drogas y alcohol, pero el alcohol es una droga. Entonces, ¿por qué decir drogas y alcohol cuando puedes decir drogas? Es como decir drogas y LSD. Sí, drogas. Drogas y heroína. Sí, drogas. El alcohol es una droga. Legalizada, aprobada, que tiene otros valores que se le han atribuido, a lo que tú quieras. Pero que también te dejan la idea de que buena parte del mundo funcionó borracho, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Y hasta bien avanzada la Edad Media. La gente estaba soplada todo el día, la gran mayoría de la gente estaba soplada todo el santo día, y quizás por eso explicaría muchas cosas, pero no lo sabemos. Bueno, la idea es esta. Se hace lo que se hace es una revisión de todos los artículos relacionados con un tema determinado, y esto permite sacar conclusiones con más datos, como se llaman grandes datos, de cuál es la tendencia real, porque hay estudios que dicen una cosa y hay estudios que dan datos ligeramente distintos, pero al unirlos todos tienes una visión panorámica mucho más clara. Concluyeron que la ayuda que supuestamente estas drogas aportan para ayudar al proceso creativo es muy probablemente un mito, y que para inspirar la creatividad, los viajes, la exposición a culturas, la meditación y el trabajo duro y la formación o capacitación o educación son más efectivas. Yo he vivido en un mundo creativo toda la vida, de escritores y de pintores, sobre todo de escritores, por supuesto, pero mi interés en las artes plásticas me ha acercado mucho a muchos pintores, dramaturgos, guionistas y demás. Ya hace años empezó a haber una tendencia a dejar las drogas y a dejar el alcohol por parte de muchos de ellos, porque pasaba algo. A mí me pasó es que yo desarrollé alergia al alcohol y entonces dejé de beber, lo cual me salió buenísimo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, o de las mejores cosas que me han pasado en la vida, pero yo lo llegué a vivir. Tú escribías con 4 copas de más y te sentías ni Borges, ni Shakespeare, ni Homero, ni nadie era tan bueno como tú. Estabas zumbándole al teclado un producto genial, que al día siguiente tomabas y decías, madre mía, qué mal. Esto, la idea no está mal, pero hay que hacerle muchísimo. No, pero esto está mal. No. Ay Dios, qué frase más estúpida me escribí. Y eso les ha pasado a muchos compañeros conocidos míos, que descubrieron que esa idea de que mejoraba la creatividad no era del todo directa. Es decir, si tú no eres creativo y te drogas, no te vuelves creativo. Si eres creativo y te drogas, pues a lo mejor eres creativo, pero no por las drogas, sino porque ya lo eras. O sea, te drogas porque te aburres. Quizás las drogas te impiden ser mejor. En muchos casos, y le ha pasado a quienes se han dejado matar por las drogas, estoy pensando en, no sé, en Morrison, en Hendrix, en Janis Joplin, en gente así. Pero a lo mejor eres creativo a pesar de las drogas. O las drogas te pueden dar un momento dado de inspiración. Tomas LSD, ves cosas muy locas, pero para escribir lo que viste con LSD pues tienes que estar sobrio. Jennifer Haas, de la Universidad de Humboldt, coautora del paper, según el periódico The Guardian, dijo: las ideas generadas bajo la influencia de los intoxicantes con frecuencia parecen desencajadas o poco apropiadas como soluciones posteriormente. O sea, se reescribe, se repinta, se reintenta, se vuelve a hacer cuando ya no estás bajo la influencia. Dados los muchos efectos colaterales asociados al uso de drogas, es científicamente poco inteligente recomendar su consumo
para buscar una producción creativa optimizada, añadió Haase. El doctor Paul Hanel, por su parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Essex, dijo que las drogas no hacen nada por la creatividad. La gente no se beneficia de ello, simplemente no tiene ningún efecto. Entonces, ¿por qué las toman? Bueno, porque son sabrosas, porque te hacen sentir bien, no por ser creativo, sino porque proporcionan placer. Es algo que siempre se olvida a la hora, sobre todo que tratamos con los jóvenes el tema de las drogas, se olvida decirles es que provocan placer. Te pueden matar, pero provocan placer. Aquí, y creo que ya lo he comentado, una de las grandes promotoras de las drogas en los años 60 fue Grace Lick, la cantante de Jefferson Airplane, la compositora de White Rabbit, una de las grandes odas hacia las drogas de la escena del rock psicodélico y de la escena del rock de San Francisco. Ahora que tiene 70 años, pero como a los 50 ya en una entrevista lo explicaba, dice, no, es que lo que hay que decirles a los jóvenes es que es una ruleta rusa. O es una ruleta. Tú la mueves y cae, uy, qué bien me siento. La mueves y cae, uy, qué río. Ay, no, ahora no la pasé tan bien. La vuelves a mover, esto fue genial, me siento maravillosamente bien, me siento más vivo. Mi conciencia creo que se ha expandido. No se expande, pero tú crees. Y un día cae en donde te mata. O te destruye la vida, o te cargas a tu familia, o atropellas a una persona, o chocas contra alguien, o haces algo absolutamente indebido e inadecuado. Y existe la probabilidad. No te van a matar como decía la propaganda de los años 60, 70. No es seguro, pero pueden hacerlo. Y si pueden hacerlo, no las uses. Es como la mayoría de las veces es inútil ponerse el cinturón de seguridad. Pero nos lo ponemos por aquella extraña vez en la que es posible que nuestro auto nos mate, ¿no? O ponemos extintores ante la poca posibilidad de que se incendie nuestra empresa o nuestra casa. Pero si un día pasa, pues tienes los extintores. Lo que funcionaba mejor, según el doctor Paul Hanel, fueron los cursos de formación y capacitación complejos y la exposición cultural, como por ejemplo estudiar en el extranjero. Creemos que es un mensaje positivo que las drogas no mejoran la creatividad. Dados los numerosos... esto ya lo leí. Los investigadores examinaron cientos de papers para llegar a sus conclusiones. Yo creo que toda experiencia puede ser utilizada para la creatividad, pero ninguna genera creatividad. Y esto sí fue un error que yo vi en muchos casos con gente joven. Gente que era mala. Simplemente, tú puedes querer ser futbolista y ser malísimo. Las habilidades y las aptitudes son así. No ser Messi. Puedes ser Messi que te interese más la biología, en cuyo caso nunca serás Messi en la cancha. Yo recuerdo un chico muy alto que conocí en un congreso de ciencia ficción en Estados Unidos hace un porrón de años. Un tipo muy, muy alto que andaba con una camiseta que decía, odio el baloncesto. Porque todo el mundo le preguntaba si jugaba baloncesto. Siendo tan alto, hombre, pues ya tenías parte del camino andado, ¿no? Puedes tener las aptitudes y no tener la vocación, puedes tener la vocación y no tener las aptitudes. Yo recuerdo gente que bebía para ver si así escribía mejores poemas y no pasaba. Claro, si eres muy creativo y tienes una vida muy rica, pero a lo mejor te aburres y entonces recurres a las drogas. O te crees demasiado fuerte y demasiado dueño del mundo porque te han colocado en la grandeza de la estrella de rock que crees que eres inmortal. Y la vida te demuestra que no. En todo caso, esta idea de que las drogas, de que el alcohol no provocan la creatividad, no generan la creatividad, no son el camino a la creatividad, no tampoco hace menos las experiencias de aquellas personas que han encontrado alguna inspiración allí. Pienso en los impresionistas y el Absenta o Ajenjo, o pienso en los músicos de jazz y la heroína, o pienso en los músicos de rock y una panoplia de drogas que pasaron por el mundo del rock, hasta que ahora tienes a gente que te dice, bueno, no es que ahora más que nada lo que me preocupa es dormir temprano y cuidar la voz, porque tengo que cantar otra vez mañana y otra vez pasado mañana. Pero en fin, es un mito que es interesante destruir, sobre todo para los jóvenes que creen que van a ser más creativos si consumen drogas y que eso les evita hacer cosas como conocer el lenguaje, la composición, las relaciones de color,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que forma la técnica de las artes en las cuales nos empeñamos quienes queremos vivir en la creatividad. Alcohol y cigarrillos son drogas, sí, y el tabaco peor, a ese sí estuve yo adscrito de los 13 a los 50 años por ahí, no me acuerdo exactamente, pero sí por ahí. 50, 52 años, yo fumaba como... no fumaba, tenía cigarrillos encendidos todo el tiempo. Llegaba a encender, cuando me encendía dos me daba cuenta yo que estaba nervioso. O sea que tenía uno en el cenicero y me encendía otro. Y alguna vez me pasó de tener uno en el cenicero, otro en la mesa y encenderme el tercero. Esos eran de vete a dormir. Entonces decía mi chica que yo consumía mucho tabaco, pero no fumaba tanto. Pero sí fumé de una manera brutal 3 paquetes diarios durante decenas de años. Hasta que me di cuenta que me estaba haciendo daño. Y allí dejó de ser chistoso el asunto. El cigarrillo era un buen compañero y te tranquilizaba el golpe de nicotina y era muy rico después de la comida, y después del café y después del sexo. Tenía una función pues en mi vida. Pero cuando me empezó a lastimar la garganta, dije yo, no, a ver, esto ya no va conmigo. No es razonable que siga yo en algo que me está haciendo daño. Cuando no me hacía daño, yo me reía de los que... Sabía yo que me era muy peligroso, pero como todos los adictos, finges que no pasa nada. Así que una noche dije, pues apago el último y ya. No voy a decir que fue fácil, pero al día siguiente nos fuimos a tomar fotos a no me acuerdo dónde, a Los Bufones, me parece que fue por aquí, en Asturias. Y grupo de compañeros de un grupo de fotografía nos fuimos a comer. Y al terminar la comida, una de las compañeras dice, Mauricio, voy a fumar afuera, ¿vienes? Le dije, no, yo ya dejé de fumar. Y me miraron todos como, no sé si tú siempre tenías el cigarrillo. Pues sí, pues ya dejé de fumar y ahora me aguanto. Y fue dificilísimo, pasé un año horroroso, porque tuve todos los síntomas. Cada vez que me pasaba algo, veía yo en internet y era un síntoma de alguien que había fumado mucho y había dejado de fumar. Aumenté de peso, el tabaco. Me quedo dormido a las 5 de la tarde, el tabaco. Me despierto 3 veces en la noche, el tabaco. Era una cosa tremenda. Hipersensibilidad a los olores, mal humor, desidia. Bueno, total que después de eso, a mí me gusta el olor del tabaco todavía. Cuando la gente fuma cerca de mí no me molesta, no tengo ningún problema, no soy de los ¡ay, qué escándalo! No, no soy evangelista, pero no tengo ganas, nunca me volvieron a dar ganas de fumar, y el solo hecho de pensar que tendría que volver a pasar por una desintoxicación de casi un año, como la que me metí después de 40 años de estarme metiendo 3 paquetes al día, pues no se la recomiendo absolutamente a nadie, y no la pienso seguir yo, así que no vuelvo a fumar ni loco. Pero sí, fue una característica mía, mucha gente, y de hecho los que me hacían retratos, caricaturistas y amigos y demás, siempre estaba yo con el cigarrillo en la mano o en la boca. Una cosa muy curiosa. De hecho, dice Marcia Cabrera, las drogas atrofian el intelecto y la creatividad al generar estados alterados en la psique. Sí, yo siempre lo decía con respecto de las drogas. A ver, yo vivo en una generación en la que todos mis compañeros consumían algo y experimentaban y hacían cosas. Y no me interesaba mucho, ¿no? O sea, de nuestra química cerebral no sabemos casi nada. Entonces voy a jugar con ella y le voy a meter cosas. Hombre, me parece un poco irresponsable, ¿no? Con mi propia química mental. Sobre todo porque desde muy joven yo estoy consciente que yo soy mi cabeza. Yo soy lo que pasa dentro de mi cabeza. Yo soy mis ideas, soy mis pensamientos, soy mis emociones, soy mis sensaciones, soy mi memoria. Entonces, pues empezar a hacer malabares con la química cerebral a mí me pareció un poco irresponsable.